Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes este sábado? ¿Ha sido una bendición? Seguramente que cada vez que el pueblo de Dios se reúne a adorar, podemos estar seguros que el Espíritu de Dios está en este lugar, ¿no es cierto? Dios es bueno sin lugar a dudas y su misericordia es para siempre. Esta semana ha sido muy bendecida para un servidor el estar en este lugar. He estado prácticamente fuera de mi casa, aunque fui a México el jueves, pues no pude ver a mi familia y solamente nos hemos comunicado por mensajes o en algún momento por alguna llamada. Todavía tengo que viajar y pararme ahí en Chalco para recoger al pastor Ismir Muñoz, quien va a ir con nosotros a nuestra campaña en la iglesia de Álamos. La iglesia de Álamos es una iglesia muy pequeña, es una iglesia de unos 60 miembros, 60, 70 miembros, la mayoría de ellos son adultos, y es una iglesia muy bonita, una de las iglesias más bonitas que hay en la Ciudad de México, y no porque yo sea el pastor, pero es una iglesia que quedó muy, muy bonita, es del tipo de construcción de Maranata. Y pues esta noche vamos a iniciar nuestras campañas allí. Así es que les pido sus oraciones, ¿verdad? Para que Dios pueda bendecir al pastor Ismir Muñoz y podamos tener, por la gloria de Dios, la bendición en cada uno de los miembros y en cada una de las visitas y en cada uno de los candidatos que esta semana acepten a Jesús como su Salvador. La noche de ayer cambié el tema y dije que hoy iba a predicar el tema que había quedado pendiente. Pero mientras estaba acostado, esperando dormirme, de repente el Señor me dijo, no, vas a predicar otra cosa. Entonces me levanté, tomé la computadora y fui directamente a donde el Señor me estaba diciendo que yo debía ir. Así es que esta mañana no voy a predicar, he vuelto, soy vencedor. Esta mañana voy a predicar el tema desamparo. Y lo voy a predicar, hermanos, porque yo creo que el más grande deseo de Dios para nosotros es que nosotros podamos entender que Él necesita que nosotros estemos a su lado. Es muy probable que algunos de ustedes no puedan ver la presentación por el espacio que tenemos, por la luz que hay. Pero esta serie de conferencias de las 7 palabras de Jesús, esta palabra desamparo que va antecedida por la palabra perdón, por la palabra salvación, que fue la palabra que estudiamos ayer, por la palabra responsabilidad, cuando Jesús le dice a su discípulo y a su madre, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, tratando de delegar la responsabilidad a Juan para que él cuidara de María por el resto de los años que ella estuviera en esta tierra. Desde la cruz Jesús clamó también pidiendo agua y dijo, tengo sed. Pero la sed de Jesús no era una sed física, sino una sed espiritual. Jesús necesitaba que alguien pudiera suplir la necesidad que él tenía de aquellos por los cuales vino y los cuales de pronto parecía que no habían estado dispuestos a estar con él. Y llegamos así a la palabra que quiero estudiar con ustedes en esta noche, que es la palabra desamparo. Y voy a invitarles a cerrar sus ojos para que tengamos una oración en esta hora. Oremos, queridos. Nuestro Dios y Padre, gracias sean dadas a ti porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, al abrir tu palabra, queremos suplicarte que tu Santo Espíritu nos toque y podamos, Señor, entender la gran necesidad que tú tienes de nosotros. Y de una vez por todas, Señor, tomemos la iniciativa de no abandonarte nunca más. Perdona nuestros errores, ayúdanos a ser mejores
y dirígenos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén. San Mateo capítulo 27, versículo 46. San Mateo capítulo 27, versículo 46. Un texto conocido por muchos de nosotros, pero pocas veces comprendido, ya que de este texto se producen al menos 3 hipótesis y cada una tiene que ser probada, cada una tiene que ser comprobada para ver cuál de las 3 hipótesis es la hipótesis verdadera. San Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice así: y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben? Si nosotros tratáramos de visualizar a las personas que acompañaron a Jesús a la cruz del Calvario, nosotros encontraríamos apenas a unos cuantos de ellos. Encontraríamos que quien iba con él era su madre, ¿qué? María, ¿no es cierto? María lo acompañó hasta la cruz del Calvario. La siguiente persona que acompañó a Jesús fue su tía Elizabeth. La siguiente persona fue Juan, el discípulo amado. La cuarta persona que acompañó a Jesús fue María Magdalena. De las personas conocidas, de las personas cercanas a él, solo estos 4, de todos los que alguna vez habían estado con él, habían comido con él, habían convivido con él, le habían pedido milagros, solo 4 de ellos le abandonaron. Ni siquiera los otros discípulos estaban con él en el monte de la Calavera. No habían acompañado a Jesús hasta la cruenta cruz, donde él había de morir en pago del precio del pecado de cada uno de ellos y de nosotros. Interesante, ¿no? Interesante ver cómo de pronto las personas que dicen amar a uno, creer en uno, estar dispuestos a estar con uno en las buenas y en las malas, de pronto se desaparecen. Eso le pasó a Jesús. Bueno, si eso le pasó a Jesús, ¿qué te puedes esperar tú? Por eso cuando yo leo esa frase, y lo digo con todo el respeto posible que ustedes me merezcan, y si me equivoco, ustedes perdónenme porque soy un pecador, pero cuando yo leo esas frases que dicen, cuenta conmigo siempre, ¿no? Ya sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras. Como que no me convence. Porque en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, no siempre todos aquellos que prometieron estar con nosotros nos acompañan. Pero saben, todavía hubo una quinta persona más que acompañó a Jesús involuntariamente. Y ese fue Simón de Cirene, o conocido como Simón Cireneo. Dice que él iba con sus hijos para ofrecer el sacrificio porque la Pascua era cercana. Y mientras él veía todo el alboroto, mientras él veía todo lo que alrededor de esa ciudad pasaba en esos días, se acercó y estuvo allí mirando, dejó a sus hijos encargados con el borreguito, mientras él iba y miraba lo que estaba pasando en esa ciudad, porque el escándalo era gigantesco. Y estando allí, dice que uno de los soldados romanos, cuando Jesús parecía que no podía más con la pesada cruz, porque la pesada cruz lo hizo caer, cuando Jesús está viviendo un momento agobiante, un momento doloroso, un momento desgarrante en su vida, lo están golpeando, lo están insultando y lo están vituperando todos aquellos que en algún momento le pidieron favores.
que recibieron de él bendición y además alimento. Uno de los soldados romanos le habla a Simón de Cirene, o a Simón Cireneo, y le dice: toma la cruz y ve con él. ¿Dónde estaban todos aquellos que decían amar a Jesús? Es muy probable que tú digas: si yo hubiera estado allí, lo hubiera acompañado. No lo sé. Lo único que sé y lo único que puedo estar consciente, porque me lo dice la palabra de Dios, es que aquellos que decían amar a Jesús, aquellos que decían creer en Él, aquellos que habían proclamado estar con Él todo el tiempo, lo habían abandonado, lo habían dejado. Pero ahora yo quiero hacerles una pregunta, porque es probable que tú y yo usemos la frase: aunque el mundo me deje, Dios no me deja, ¿no? ¿Cuántos hemos usado esa frase alguna vez? Aunque todos me abandonaren, el Señor jamás me va a abandonar. Yo creo que más de uno de los que estamos aquí la hemos usado, ¿no es cierto? Yo quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Jesús se quedó realmente solo en la cruz del Calvario? Es decir, no solamente con la ausencia de sus amigos, de los que bien decían quererlo. Me atrevo a preguntarles a ustedes si Jesús se quedó solo, incluso sin la compañía de su Padre. ¿Cuántos de los que están aquí podrían pensar o podrían decir que Jesús no se quedó solo, que su Padre estuvo con él todo el tiempo? ¿Quieren levantar su mano los que crean que Dios estuvo con Jesús todo el tiempo, hasta el momento más cruel? Levanten su mano, por favor. Ok, muchas gracias. Eso quiere decir, o no sé, ¿verdad? Porque siempre hay una tercera. Mejor voy a hacer la segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús realmente sufrió el abandono de su Padre en la cruz del Calvario? Levanten su mano los que lo crean. Bueno, ¿y cuántos no creen nada? Dice uno: no, pues para no caer en ninguna, mejor ni alzo la mano. No seas indeciso. Recuerda que los indecisos no van a entrar al reino de los cielos. Los indecisos no van a entrar al reino de los cielos, hermanos. Por eso la palabra de Dios te dice: o eres frío o eres ¿qué? Caliente, pero no seas tibio. Siempre da una respuesta, aunque estés equivocado. Yo lo aprendí en los exámenes, hermano. Nos ponían opción múltiple, A, B, C, D. A veces iban hasta la Z los maestros, ¿no? Con las respuestas, para confundirnos. Sí, maestros, porque ustedes serán muy pedagógicos, pero son bien tramposos cuando hacen exámenes. Lo dice uno que fue alumno muchos años, ¿no? Así es que yo por lo menos digo: de tin, marín, de doping, güey, cúcara, mácara, títere, fue cuando no me la sé. La que cae. Pero nunca dejo una pregunta sin contestar, así haya dicho yo una barbarie, ¿no? Si es de relatar, pues les echo un rollo, ¿verdad? Que casi no se me da. Poner rollos ahí, tratar de confundir a los maestros, ¿verdad? En el área de la maestría yo trataba siempre de confundir a mis maestros con versos y versos que nada tenían que ver con el verso que me habían preguntado, pero al fin de cuentas decía yo: por si acaso. Nunca dejes de decir ¿sí o no? Recuerda que los tibios, los indecisos, no van a entrar en el reino de los cielos. Vamos a tratar de contestar esta mañana a través de 3 hipótesis que surgen de la cruz del Calvario, si Jesús realmente se quedó solo en la cruz del Calvario. La primera hipótesis
porque son tres, dice, Jesús no pudo estar solo. Es decir, Jesús no pudo quedarse solo. Esto era realmente imposible, porque si Dios había compartido con él la misión, si Dios lo había enviado a la misión a esta tierra, pues ¿cómo lo iba a abandonar en el momento más difícil de su vida? No, un Dios de amor, un Dios de misericordia no puede hacer eso. Es los que afirman la primera hipótesis. Los que hablan de la segunda hipótesis dicen, Jesús no se quedó solo. Lo que pasa es que él recordó el Salmo 22, porque le dolía mucho lo que estaba viviendo ahí, y comenzó a recitarlo por el sufrimiento que sentía, pero realmente nunca estuvo solo. Es decir, que los que afirman la segunda hipótesis dicen que Jesús comenzó a delirar y fue en su delirio cuando él pronunció, me he quedado solo, pero que realmente Jesús no se quedó solo en la cruz del Calvario. Y la tercera hipótesis dice que Jesús realmente se quedó completamente solo, separado de su Padre. Tres hipótesis. Tres. Vamos a tratar de contestar cada una de ellas. Vamos a responder a la primera hipótesis. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2. Interesante este texto, ¿eh? Dice ahí, ¿cuál era la primera hipótesis? ¿Jesús qué? No se quedó solo. No, ¿cómo se iba a quedar solo? No, Dios lo amaba. Dios estaba con él en las buenas y en las malas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros. ¿Para qué? Para no oír. Noten una cosa. El pecado del hombre ha hecho que el rostro de Dios, ¿qué? Se voltee. El pecado ha hecho una separación entre nosotros y ¿quién? Y Dios. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que Jesús llevaba sobre sí camino al monte Calvario? El pecado ¿de quién? No solo del pueblo de Israel, no solo de los fariseos, no solo de los discípulos. Llevaba el pecado de todas las generaciones, incluso de los que aún no han nacido y que han de nacer antes de que Jesús venga. Sí. Él llevaba tu pecado, tus miserias, mis miserias. Hace algún tiempo me invitaron a un evento, ya hace algunos años atrás. Un evento que complicó mi vida. Era una persona importante quien me estaba invitando. Era una familia que yo apreciaba mucho, cuyo padre no era adventista. Y me invitaron para ir a ver una corrida de toros. Me dijeron, mire pastor, vamos a estar prácticamente cerca del burladero, ahí lo más cerca, y usted va a ver esa fiesta, porque es una fiesta. Dicen que la fiesta taurina es mágica. Y en verdad que cuando yo estuve allí, vi todos los desplantes que se hicieron, las trompetas, la manera en que salían los toreros, en que se anunciaban todos los eventos. Realmente es impresionante. Pero lo más impresionante para mí vino ya después de que pasaron todo el paseillo, los toreros y los acompañantes, y el juez de plaza dio la orden y se tocó la cornetilla, porque es como una cornetilla la que se toca, y el torero que abría la plaza se puso de frente al burladero. Cuando este se abrió, salió el toro bravo corriendo, y el torero dio el capotazo y el toro pasó burlado por él mismo. La algarabía, el gozo, ¡gol!, dijeron todos, hasta yo.
Y empezaron los capotazos. Y ole, y ole, y ole. Y después que el toro había recorrido algunas vueltas al ruedo, salió un señor con su caballo. El caballo todo protegido. Fue un orden con la trompetita también, el cornetín. Y allá aquel se puso en su estilo muy Sancho Panza, porque más o menos ese estilo, ¿verdad? Con una lanza, una vestimenta, un sombrero de ala ancha. Y ahí se puso en un costado de la plaza de toros. De pronto el torero fue guiando al toro hacia el lugar donde estaba este hombre. Y el toro llegó, y ¿saben una cosa? Fue e embistió al caballo. Pero obvio que la protección que el caballo llevaba le protegía. Y la gente aplaudía, ¿no? Y llegó el momento cuando este hombre, que en el argot taurino le llaman el picador, levantó la lanza, midió al toro y golpeó exactamente encima de su lomo. Cuando eso sucedió, si alguna vez tú has visto un globo reventar, un globo de agua, algo así sucedió, pero lo que brotó de ese lomo fue sangre. Y el hombre comenzó a picar y a picar y a picar, y el toro gemía o mugía. Solo se escuchaba Pero eso no fue todo. Después de que este hombre salió, yo comenzaba a ponerme algo inquieto. Ya no me estaba gustando eso que yo veía, pero la gente aplaudía. Después de eso salió el torero y otros que estaban allí, que eran los banderilleros, y se colocaron también a las orillas de la plaza y hicieron que el toro llegara por ahí, otros que traían capote, y cuando el toro llegó, le clavaban las banderillas y el pobre toro se movía, bramando de dolor. Cuando clavaron las terceras banderillas, yo ya no aguanté. Y le dije a las personas, ustedes me disculparán, pero creo que este no es el lugar donde yo debo estar. Los espero fuera. Ustedes quédense aquí, disfruten a lo que han venido. Yo no puedo estar más. Y me salí estremecido, yo había visto quizás alguna corrida de toros por la televisión, pero jamás había sido un testigo presencial tan cercano, jamás mis oídos habían escuchado ese gemir de ese animal. Si yo, que soy un miserable pecador, me estremecí ante el dolor de un animal, imagínate a Dios cómo se estremecía cuando tus pecados, tus aberraciones, tus mentiras, tus hurtos, tus blasfemias estaban encima de su Hijo Jesús. Vamos a leer lo que dice Habacuc capítulo 1 versículo 13. Habacuc creo que todas las Biblias tienen. Nahum, Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Ya leímos el primero y ahora veamos lo que dice Habacuc 1, 13. Noten. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y no puedes ver el agravio. ¿Por qué, pues, ves a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Queridos, Dios es limpio.
Y si Dios, que es limpio, no le gusta ver la suciedad, si nosotros, que somos pecadores, malos, no podemos ver el mal, imagínense ustedes a nuestro Dios. Si a ti y a mí a veces nos indignan ver ciertas escenas que se dan, ciertas cosas que suceden en este mundo malo, en este mundo perverso, en este mundo sucio, en este mundo cruel. Si a ti y a mí, que somos pecadores, esto nos molesta, yo quiero que te imagines un poco a Dios. Él no podía soportar ver toda la inmundicia del pecado sobre su Hijo. Él es limpio de ojos, Él es perfecto, Él es puro. Y dice la Escritura que los pecados hacen separación entre nosotros y ¿quién? Y Dios. Así es que, querido hermano, el pecado realmente había hecho una separación entre Dios y su Hijo. Sí. Así es que la primera hipótesis que decía que Jesús no podía haberse quedado solo en la cruz del Calvario queda anulada, porque Jesús realmente, queridos, se quedó solo en la cruz del Calvario. Y esa soledad fue a consecuencia de tu desobediencia, de mi desobediencia, de nuestra insensatez, de ser malos, aún a pesar de que nos han dicho cómo ser buenos. La segunda hipótesis, o la segunda respuesta a la segunda hipótesis, decía que Jesús no llegó consciente, ¿no? Sino que llegó un poco medio maltrecho y entonces tuvo que hablar y decir algunas cosas incoherentemente. Por eso dijeron, o los que afirman la segunda hipótesis dicen que Jesús estaba repitiendo el Salmo 22, porque de pronto Jesús en los momentos más críticos de su vida siempre repitió la Biblia, ¿no es cierto? Cuando el Espíritu lo llevó al desierto, allá donde el diablo le llegó, ¿con qué contestó Jesús? Y cada vez que tuvo una situación increpante, cada vez que alguien lo cuestionó, siempre Jesús contestó con un escrito está. ¿No es cierto? Porque Jesús conocía la Biblia. La usó siempre, como está aquí, en circunstancias especiales. La usó en las tentaciones. La usó cuando reconoció a Juan el Bautista como el que anunciaba a quien habría de venir. En el templo, cuando expulsó a los vendedores y les dijo, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Usó la Biblia. La usó cuando anunció que él sería entregado por 30 monedas de plata. La usó cuando llamó hipócritas, sepulcros blanqueados a los dirigentes. Y la usó cada vez que dijo que de él debía cumplirse toda profecía. Jesús siempre usó la Biblia. Pero queridos, en circunstancias difíciles, Jesús siempre contestó con un escrito está, como lo dijimos en la tentación, ahí en San Mateo 4:4 al 10, cuando le contestó a Satanás y se enfrentó contra él. Pero déjame decirte una cosa. Jesús llegó inconsciente a la cruz. ¿Qué piensas tú? Los golpes que había recibido, los puñetazos, las bofetadas, los 39 latigazos que le habían dado, el haberlo hecho caminar la vía dolorosa, el haberlo desvelado por lo menos las 3 últimas noches, hizo que Jesús llegara inconsciente a cumplir la más grande misión que él tenía en el universo entero. Claro que no, hermanos, claro que no. Jesús llegó realmente consciente a esta etapa de la cruz. Los que afirman que a Jesús le traicionó el subconsciente o el sentimiento, piensan de una manera irracional. ¿Por qué, queridos?
porque él realmente sabía lo que estaba haciendo, ¿sí o no? Si ustedes quieren comprobar esto, busquen San Lucas capítulo 19, versículo 10. San Lucas capítulo 19, versículo 10. Fíjense lo que ahí en algún momento Jesús dijo, por lo cual él estaba en esta tierra. San Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Jesús sabía que la misión de la cruz era desafiante, porque de su muerte, de la obra que él realizara en ese lugar, dependía tu salvación, ¿no es cierto? ¿Cómo podía estar inconsciente en ese momento? No, Jesús estaba plenamente consciente. San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan capítulo 3, y se lo saben de memoria, muchos de ustedes, pero usen sus Biblias, por favor. San Juan 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Él sabía que había venido, ¿sí o no? Él sabía que tenía que morir, ¿sí o no? Él sabía lo que tenía que sufrir, ¿sí o no? Por eso él estaba plenamente consciente en la cruz del Calvario, padeciendo todo por causa tuya y por causa mía, porque a él le importaba que tú y yo pudiéramos tener una oportunidad de vida. San Juan capítulo 12, versículo 47. San Juan capítulo 12, versículo 47. Estamos tratando de contestar la segunda hipótesis. Si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar ¿a quién? ¿Para salvar a quién? Vayamos al Salmo 22, versículo 1, por favor. Salmo 22, porque los que tratan de señalar esta expresión citan el Salmo 22, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este salmo, queridos, no decía que Jesús estaba inconsciente, no. Este salmo era un salmo profético. Un salmo que estaba señalando lo que a Jesús le sucedería en la cruz del Calvario, donde él tendría que tener la separación de su Padre por causa tuya, por causa mía, por causa del pecado que ha predominado, que ha dominado, que ha dirigido al ser humano. Este salmo es un salmo profético. Es un salmo donde nosotros podíamos ver la realidad de lo que habría de suceder en la cruz del Calvario. No, Jesús nunca llegó inconsciente a la cruz. Llegó tan consciente, tan pleno, tan real, que por eso en la cruz, a través de las 7 palabras que él pronunció, reflejó el evangelio de salvación. Porque en la cruz Jesús perdonó, en la cruz Jesús salvó, en la cruz Jesús cumplió su responsabilidad como hijo, en la cruz Jesús clamó por alguien que tuviera para darle su vida, su corazón a través de la palabra necesidad. En la cruz Jesús dijo que estaba solo. En la cruz Jesús dijo que había consumado el plan de salvación. En la cruz Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque la misión se ha alcanzado. Por eso Jesús no llegó inconsciente. Por eso esta segunda hipótesis queda anulada. Y entonces llegamos a la tercera hipótesis, donde afirmamos que Jesús realmente se quedó solo en la cruz del Calvario. Qué momento tan triste, pero tan real. Mientras escuchaba la melodía de Jerusalén, mi corazón se estremeció. Mi corazón se estremeció porque ese fue el último himno que mi hermano cantó mientras aún el cuerpo inerte de mi madre se encontraba en esta tierra. Fue el último himno. Pero fue un himno de confianza.
Fue un himno de esperanza, fue un himno de seguridad, un himno de victoria, porque sabes una cosa, yo creo en Jesús y sé que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y murió por mi madre y murió por todos aquellos que nos han antecedido. Murió por ti, murió por tus hijos y aún los que no lo tienen, y si Jesús todavía no viene, y los que lleguen a tener en su momento, también murió por ellos, porque quiere darles libertad, porque quiere darles victoria, porque quiere hacerlos herederos del reino de los cielos. Porque la promesa de Dios es que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué me atrevo a decir que Jesús realmente se quedó solo en la cruz del Calvario? ¿Por qué me atrevo a afirmar que su Padre tuvo que separarse de Él? Ya les dije al principio que Dios es tan grande, Dios es tan majestuoso que se separa. Si nosotros que somos pecadores nos incomodamos en ciertos momentos, ¿no? Yo de esa plaza de toros salí y detrás de mí vino el hijo del hermano y me dijo: pastor, pues yo me quedo acá afuera con usted. Le dije: no tienes que desperdiciar. Mira, de veras, la verdad es que no me siento a gusto. Y es muy probable que tú en otros lugares no te sientas a gusto. Tú vas a tomar las decisiones que tú quieras. Pero hay vestigios en la Biblia de algunos momentos que Jesús tuvo que estar solo. San Mateo capítulo 4 versículo 1. Este es uno de los acontecimientos. Ya lo leímos hace un momento, o lo mencionamos. San Mateo capítulo 4 versículo 1. Dice allí: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Yo les hago una pregunta. ¿Dios estaba con Jesús ahí? La respuesta es no, hermano. Jesús estaba con Dios, ¿no es cierto? Porque Jesús fue al desierto ¿a qué? A orar. Y quien tuvo comunión con su Padre, ¿quién fue? Jesús. Pero para que Jesús pudiera alcanzar la victoria tenía que pasar la prueba. Queridos, las 3 tentaciones que Jesús tuvo fueron gigantescas y las tuvo que vencer Él. Dios no podía acompañarlo en ese momento. Cuando Satanás le dijo: ¿tienes hambre? Ya son 40 días que no comes, ya son 40 días que no bebes agua. Entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuántos de ustedes han tenido hambre o sed? ¿Y qué tal? Algunos dicen: como que yo ya estoy teniendo hambre, apúrele, ¿no? Porque parece que el horario de los adventistas, como, ¿quién les ha dicho que ustedes tienen derecho de irse a las 12 del día, hermanos? Discúlpenme, pero hoy es sábado glorioso, es el día del Señor, ¿no es cierto? No es tu día. El error es que tú a veces piensas que es tu día y que tú te tienes que ir a la hora y que el predicador te tiene que respetar. Discúlpame, respeta tú a Dios y guarda su sábado. Retrae de Él tu pie. Eso dice Isaías capítulo 58 versículo 13. Dice: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares santo delicia de Jehová, no andando en tus propios caminos, sino que lo venerares, entonces, dice el Señor, te deleitarás en mi nombre. Así es que la próxima vez que pienses salirte temprano del sermón, acuérdate que este día no es tuyo, es de Dios. Digo, ya no me van a volver a invitar, pero pues tengo que decir. Jesús se quedó solo. Vino el diablo por segunda ocasión y le hizo otra tentación, ¿no es cierto? La otra tentación, ¿cuál fue? Si eres el Hijo de Dios, aviéntate, escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece sobre piedra, ¿no es cierto? Tenía que vencerla sola, Jesús, ¿sí o no? Sí, y por tercera ocasión dice que lo llevó solo, y le dijo: mira, tú veniste a este mundo para sufrir, para que te hagan llorar, tú lo sabes, que te van a abandonar, que te van a golpear, que te van a maldecir. Tú lo sabes, ya sabes, porque el Señor lo sabe todo. Así es que de una vez te la pongo fácil. Te voy a entregar todo, sin que sufras. Lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarme, ¿no es cierto? ¿Qué le contestó Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está: solo a Dios adorarás y a Él solo ¿qué? ¿Lo hizo solo o no lo hizo solo? Claro que lo hizo solo, queridos.
Claro que Jesús estuvo solo en la preparación de su misión. San Mateo capítulo 26, versículo 30. San Mateo capítulo 26, versículo 30. Este texto, híjole, qué fuerte es, pero también qué terrible, ¿no? San Mateo capítulo 26, versículo 30. Dice allí: cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Y sigue diciendo: entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Sí, estoy leyendo el texto, ¿verdad? San Mateo 26, versículo 30. Bueno, va más adelante en el versículo 36. Dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba el Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si fuere posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que... Jesús hizo una oración, ¿no? Una oración pidiéndole a su Padre que le evitara pasar el trance amargo, ¿no? Y resulta que después de esa primera oración, Jesús va donde había dejado a sus amigos, a los que siempre estaban con él. ¿Y cómo los encuentra? Dormidos. Y les dice: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y volvió a ir allá y volvió a pedir lo mismo, ¿no es cierto? ¿Y tuvo respuesta? No, parecía que Dios no lo estaba escuchando. Vuelve donde están sus amigos y los vuelve a encontrar dormidos. Y les vuelve a reprender y vuelve al lugar y ora y hace la misma petición. Y regresa por tercera vez, ¿y cómo los encuentra a todos? Dormidos. Y entonces les dice: ya quédense dormidos, ya no se despierten, ya. 3 ocasiones Jesús pidió la misma cosa. Si Dios quería que de pronto pasara de él la copa, pero que no se hiciera como él quería. ¿Y Dios le contestó? Dios no le contestó en ese momento, ¿verdad que no, hermanos? Porque la misión de Jesús tenía que ser cumplida. Jesús estaba sintiendo, estaba en el momento más desgastante de su vida, en el momento más agobiante. Y queridos, él lo que quería es que de pronto su padre le dijera: no te preocupes, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar para que aguantes. Los que somos padres y hemos visto sufrir a nuestros hijos, sabemos de lo que estoy hablando. Díganme, ¿cuántos de ustedes, papás, cuando ven a su hijo jugar un deporte y de pronto ven que alguien le pega, usted dice: qué bueno que le pegaste a mi hijo? ¿Cuántos? Nadie, ¿verdad? Saben que hace unos meses yo andaba no sé en dónde, lejos, y de pronto suena mi teléfono, y todos los teléfonos tienen el identificador, y veo que es mi hijo, y le contesto, y me dice: pa, ven por mí, ¿no? Le digo: pero si tú traes el carro, hijo. Sí, pa, pero me acaban de amolar el tobillo, ven por mí. Y crucé la ciudad en transporte público para llegar a donde estaba mi hijo. Cuando llego le veo el tobillo así y le pregunto: ¿quién fue? Ya se fue. Y no, hijito, y me dice: ve por una venda, y ahí voy a buscar una farmacia. Y traigo la venda. Y me dice: pero ponme el Lonol. Y ahí tengo que ir otra vez por el Lonol. Tengo que regresar. Y después me dice: ayúdame para llegar al carro, ¿no? Y mi hijo está de este vuelo y robusto. Tuvimos que ayudarlo a llegar al carro, ¿no? Todo lo hacemos ¿por qué? Porque es nuestro hijo, ¿no es cierto? Porque le amamos. Dios amaba a Jesús, ¿sí o no? Dios amaba a Jesús y mucho. Pero la Biblia dice que nos amaba más a nosotros
porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso tuvo que soportar hacer oídos sordos a la petición de su Hijo, que no era una petición injusta. Porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos ¿qué? Qué judíos tan malos, ¿no? Qué judíos tan perversos. ¿Cuál judíos? Adventistas. Sí, queridos, porque esa historia se ha repetido en nuestra vida. Porque nosotros hoy la sabemos. Conocemos todo el proceso de la vida de Jesús, pero parece que hacemos oídos sordos porque no vivimos como Dios quiere que vivamos. ¿No es cierto? No hacemos lo que Jesús hizo. Más bien somos medalaganarios. ¿Se acuerdan de esa expresión? La mayoría de los que decimos ser cristianos somos unos medalaganarios porque hacemos lo que nos da la gana diario, no lo que Dios quiere. Solo hasta que nosotros hagamos lo que Dios quiere, hermanos, solo hasta ese momento podremos estar seguros que seremos victoriosos en el nombre del Señor. Así es que de ti depende, de mí depende alcanzar la victoria o seguir allí donde mismo. Pero todavía hay otro texto más. San Mateo capítulo 27, versículo 42. Bueno, no, ese es el mismo. Es el mismo de los... No, 27:42. 27:42, sí. Estaba yo en el 26:42. 27:42. Fíjense lo que dice este texto. A otro salvó burlándose de él la gente, y así mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Pareciera que estaba vencido. Le había clamado a su padre. Acaba de decir, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Lo han escuchado? A Elías llama a este. No, está diciendo que por qué se quedó solo. Pues no, que es el Hijo de Dios. No, que es el Hijo del Rey. ¿Por qué no le habla? ¿Y por qué no viene Dios y lo ayuda a bajar? Y entonces todos vamos a creer que verdaderamente es el Hijo de Dios. Qué difícil, hermanos. Pero para que Jesús pudiera cumplir la misión en la cruz del Calvario, tenía que cumplirse este momento. Jesús tenía que quedarse solo completamente. Tenía que estar allí sin ti y sin mí. San Lucas capítulo 22, versículo 37. San Lucas capítulo 22, versículo 37. Dice el texto así, hermanos. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y con los malos fue contado, porque lo que concierne a mí, cumplimiento tiene. Lo que pasó en la cruz del Calvario, dice la Escritura, era algo que tenía que cumplirse. Así es que el hecho de que Jesús se quedara solo es algo que estaba profetizado, es algo que estaba escrito, es algo que era real. Jesús está en la cruz solo. Jesús realmente en la cruz del Calvario, queridos, se quedó solo. Aunque solo 5 personas, 4 voluntarias y 1 involuntario le acompañaron, Él está solo. ¿Dónde están los miles que recibieron de Él comida? ¿No es cierto que por lo menos en alguna ocasión le dio de comer a 3,000 y en otra ocasión le dio de comer a 5,000? Y solo estoy contando a los hombres. Faltan las mujeres y los niños que no eran contabilizados. ¿Dónde están todos aquellos que recibieron sanidad de Él? ¿Dónde están todos aquellos que recibieron un milagro? ¿Dónde estaban todos aquellos que se decían ser sus amigos? ¿Dónde estaban esos que fueron a proclamar las buenas nuevas de salvación a diferentes ciudades? ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaban los que decían amarlo? Isaías capítulo 53, versículo 5. Ahí dice, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Tu pecado y mi pecado impidieron que su padre le ayudara en el momento más difícil de su vida. Nuestros pecados habían hecho separación entre Dios y su Hijo. Sí, así de fuertes, así de grandes son nuestras faltas, por insignificantes que parezcan. Yo me alarmo cuando alguien dice, cometí un pecadillo. No, queridos, no hay pecadillos, ni mentirillas. Mentira es mentira, pecado es pecado, del tamaño que quieras. Así pienses tú que es el más insignificante, es pecado. Y el pecado es una separación entre Dios y nosotros. Queridos, Jesús, que siempre había gustado la compañía de su Padre, Jesús, que siempre había gustado de estar en su presencia en la cruz del Calvario, se ha quedado solo. Mi pregunta en esta tarde es para ti, querido hermano de Cuautla. ¿Seguirás siendo tan cruel? Porque pude haber usado la palabra canalla o miserable, que son palabras que tendrían que usarse, pero algunos dirían, ¿por qué el pastor nos dijo así? Y aunque ya las dije, vuelvo a la primera. ¿Seguirá siendo tan cruel, tan insensible? De seguir dejando a Jesús solo en la cruz del Calvario. ¿Seguirá siendo indolente? Jesús tuvo que sufrir la separación de su Padre por causa tuya, por causa mía, por tus pecados, por mis pecados, por esas cositas que haces que dices, ay, nadie se dio cuenta. ¿Qué nadie se dio cuenta? Claro que se dieron cuenta. No olvides que todo lo que haces en la tierra será desatado, ¿dónde? Todo. No hay pecado oculto. Todo lo que se hace bajo el sol, todo lo que se hace en la penumbra, todo lo que se hace en los lugares recónditos va a ser traído a la presencia de Dios. Todo. Yo te hago una pregunta, querido hermano, querido amigo, querido joven. Esta semana ha sido una semana de evangelismo. Yo les he dicho durante esta semana que quien ha venido a hablar a este lugar no es Raúl Moscoso, sino el Espíritu de Dios. Yo nunca me he considerado un predicador. Me he considerado un testimonio de Jesús. Porque Él cambió mi vida. Porque Él transformó mis malos hábitos. La tarde de ayer le contaba a unos hermanos en sus casas cómo llegué yo a bautizar. Cuando yo me bauticé, lo que menos yo quería era bautizar. Yo me bauticé a los 17 años, 8 meses. Cuando el pastor José Manuel Balboa llegó a la casa, llegó para llenar el voto bautismal de mi hermano, y no el mío. Yo llegué esa tarde porque quería robarle dinero a mi madre para poder comprar un carrujo de marihuana y poder tener con qué pasar ese fin de semana. Pero fui sorprendido por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo llegó al pastor y el Espíritu Santo fue el que me hizo volver a mi casa esa tarde. Y cuando yo llegué allí, el pastor me dijo, mira, vine aquí a llenar el voto de tu hermano, ¿por qué no vienes tú? Yo sé que tú no eres bautizado. No hay un pastor en todo el mundo que no sepa quién no es bautizado en la iglesia. Yo no creo que haya un pastor que no sepa quiénes son los que no están bautizados y van a la iglesia. Así es que el pastor conocía mi nombre, conocía mi situación y me dijo, ¿no te gustaría a ti bautizarte? Cuando él me hizo esa pregunta, mi madre que estaba allí sentada,
dijo que no. Pero no lo hizo en dirección al pastor, lo hizo en dirección a mí. Cuando mi mamá dijo que no, dije, no, sí. Y entonces yo le dije al pastor, si usted cree que yo me puedo bautizar, bautíceme. Y el pastor dijo, yo creo que te puedes bautizar. Y comenzó a hacerme algunas preguntas. Como les dije, yo crecí dentro de la iglesia, así es que me sabía todos los versículos que el pastor me preguntó, todos me los sabía. Le respondí, y entonces él rauda y vertiginosamente sacó el voto bautismal que todo pastor trae. Al pastor le puede faltar el reloj, le puede faltar la corbata si ustedes quieren, pero los votos bautismales no le hacen falta. Así que lo sacó y me dijo, llénalo, pon tu nombre. Y mi mamá estaba así con los ojos abiertos. Mi madre ya descansa en el Señor. Llené mi voto. El pastor nos dijo, mañana se bautizan. Está bien. Por la desgracia de la visita del pastor, yo ya no pude salir esa tarde. Me tuve que quedar allí, ya no le pude robar nada a mi mamá. Cuando mi padre llegó, preguntó qué había pasado. Mi mamá le dijo, vino el pastor Balboa. ¿Y qué pasó? Le llenó el voto al niño. El niño era mi hermano. Qué bueno. Y entonces mi hermano dice, y también Raúl se va a bautizar. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que Raúl se va a bautizar? Y volteé a ver a mi madre y le dice, ¿pero qué no le dijiste? Y mi madre, como toda madre, que a veces se siente apenada de declarar la situación de su hijo desobediente, malcriado, mal hecho, le dijo, a mí me dio vergüenza. Y mi papá fue a donde yo estaba y me dijo, ¿cómo que te vas a bautizar? Y entonces yo le respondí con la única respuesta donde él no podría responderme a mí. Fíjense nomás, ya los enredé, ¿verdad? Yo le dije a mi papá, el pastor dijo, vaya usted y dígale que no puedo. Mi papá dijo, bueno. Para no hacer larga esta historia, hicieron todo lo posible para que yo no fuera al bautismo. A mi hermano le prepararon su mochila, a mí no. Ellos se fueron en taxi, yo me fui en pecero. Llegamos a la iglesia, yo no era grato porque en algún momento yo les dije que tuve una adolescencia violenta. Yo le había pegado al hijo de la diaconisa. Así es que la diaconisa a mí no me quería. A todos les dio bata bautismal porque era un bautismo grande. Al único que no le dieron bauta bautismal fue a mí. Así es que, pues yo le dije, pues entonces no me bautizo porque no traigo ropa. Pero la directora de Dorcas, a la que también le había pegado a su hijo, aún a pesar de que yo era un malo, me quería mucho. Y me dijo, no te preocupes, mijito, de que te bautizas ahorita. Y fue por allá a las Dorcas y sacó un uniforme de conquistadores. Y me lo pusieron. Me quedaba así. Y nos bautizamos. Y entonces el pastor José Manuel Balboa le dijo a mi hermano, dile algo a tu hermano. Y a mí me dijo que yo le dijera algo a él. Y yo le dije a mi hermanito, que Dios te bendiga. Y mi hermanito, en aquel entonces tenía 12 años, me dijo, ojalá cambies. Más para que piensen cómo sería yo, ¿no? Nos bautizaron. El día más triste de mi vida ha sido el día de mi bautismo, hermano. Porque absolutamente nadie de toda esa iglesia gigantesca, que era la iglesia central en México, nadie me felicitó. Nadie. Ni el pastor, porque había felicitado a todos los que había, éramos más de 40 los que nos bautizamos ese día. Por estar felicitando a todos, hasta Dios no me vio a mí. A mi hermano se lo llevaron a comer a un restaurante, a mí no me invitaron. Yo regresé a mi casa y esa noche quise irme a drogar con mis amigos. Y cuando yo estaba allá con mis amigos para fumar un cigarro de marihuana, yo había hecho ese cigarro, yo lo tenía para prender. De pronto cuando lo prendí parecía que una luz gigantesca salió delante de mí y escuché en este oído, hermanos, que así como alguien dijo que escuchó la voz de Dios, no sé si Gabriel, creo que Gabriel, platiqué con él, él escuchó un susurro en alguna ocasión. Yo también escuché la voz de Dios que me dijo, tú no puedes hacer más esto, tú ya eres bautizado. Y desde ese 22 de agosto de 1982 yo rompí ese cigarro, lo tiré,
caminé, nunca más volví a drogarme. Una semana luché para poder ser fiel. Una semana estuve encerrado en mi casa para poder vencer eso. A la siguiente semana llegó mi abuela y me ofreció la oportunidad de ir a estudiar. Yo le dije: abuelita, tengo 17 años. Yo hace 6 años y pico que terminé la primaria. ¿Dónde usted cree que voy a poder estudiar a los 17 años la secundaria? Y ella me dijo: si te consigo una escuela, ¿tú vas? Y yo le dije: si usted me consigue, ¿dónde? Yo voy, abuela. Y entonces mi abuela me llevó a la escuela Altamirano. Y cuando yo llegué al Altamirano a los 17 años, ahí estaban algunos de los que están aquí, en otros grados más elevados a mí, porque tenemos casi la misma edad, pero yo iba abajo de ellos. Yo me formé con los más chiquitos. Adit Cortés, el doctor Adit Cortés fue mi compañero de secundaria. Adriana Gil Santamaría, Araceli Gil Santamaría, Divier Rosado Durán, Rosario Bustamante, Lidia Yaret García, Francisco Velázquez, puros niñitos. Y ahí estaba yo formado detrás de ellos, más grande. A partir de ese día mi vida cambió. Comencé a estudiar, terminé la secundaria en la escuela Altamirano. Difícil, pero la terminé, porque el entonces director benemérito, profesor Neftalí Rodríguez, luchó insistentemente por expulsarme, pero nunca pudo. Agradezco y siempre agradeceré desde lo más profundo de mi corazón al profesor Lorenzo Tello Gallegos. En el tercer año de la secundaria, cuando yo estaba a punto de ser expulsado, él asumió la responsabilidad de hacer todo lo posible porque yo me portara bien en la escuela. Y gracias a él no me corrieron y terminé la secundaria y volví a la preparatoria. Y después me fui a Montemorelos y comencé la licenciatura. Y estando en el primer año de teología, cuando volví al segundo, me corrieron. Sí, yo fui un alumno expulsado del segundo año de teología. Y después regresé, terminé la licenciatura, me casé. Dios me dio la dicha de ser padre de 2 maravillosos hijos. Tengo 27 años de servir a la iglesia. Pronto estoy a llegar a mi jubilación. Anhelo llegar a eso. Pero aún sigo siendo un miserable, como dice el libro de Apocalipsis. Un desventurado, un cuitado, un ciego, porque sigo siendo imperfecto, sigo siendo indolente al clamor del Señor en la cruz del Calvario cuando dice: Elí, Elí, lama sabactani, porque yo sigo haciendo cosas malas, porque me sigo equivocando, porque sigo fallando como padre, fallo como esposo. Y en ocasiones fallo como pastor. Cuando algún hermano me dice: pastor, visíteme, y no lo visito, fallo al cumplimiento de mi misión, porque soy un ser humano falible, pero cuyo mayor deseo es algún día poder ser lo que Jesús quiere que yo sea, poder lograr la victoria en su santo nombre, poder dar gloria a Él. A mí no me avergüenza decir que soy un miserable pecador, hermanos, porque lo soy. Y por eso me atrevo a hablarte a ti en esta hora. Y le he pedido que me ayuden con un himno. Este himno para mí es el himno más bello del himnario de Cristo. Este himno me recuerda a mi madre porque era su himno favorito. Pero más allá de recordarme a mi madre, me recuerda a mi Jesús. Me recuerda a ese Jesús que estuvo dispuesto a ser clavado en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos una oportunidad de vida. Me recuerda a ese Jesús que no le importa cuán malo seas. Me recuerda a ese Jesús que no importa cuán lejos hayas sido de Él. Recuerda a ese Jesús que está con los brazos abiertos esperando que tú llegues a Él y le reconozcas como su único Padre. Me recuerda ese momento oscuro, lúgubre, triste, donde Jesús tuvo que quedarse solo, separado de su Padre, abandonado de sus amigos, abandonado de toda la gente que decía quererlo, solo para que tú y
control de estas vidas y Dios va a hacer milagros de transformación. Dios los va a cuidar, Dios los va a acompañar, Dios les va a dar paz, Dios les va a dar solución a sus crisis. Porque ese Dios en el que yo creo pudo hacer un milagro en mi vida. Dios les bendiga, pequeñas. Porque yo era malo, sigo siendo malo, pero ahora le pido al Señor que me ayude a ser bueno. Alabado sea el nombre de Dios, porque los corazones están siendo tocados por el Espíritu Santo. Ellos dos muy pronto van a ser bautizados. Ahí está la madre y el hijo. Ellos saben su lucha. Ahí estás tú también sentado, Carlos. Yo sé que tú tienes que venir. Yo sé que no es fácil, pero Dios te ama. Qué maravilloso es ver lo que el Señor puede hacer, ¿no es cierto? ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Porque Dios es bueno. Pero ahora escucha. Ellos están teniendo la oportunidad de conocer a Jesús y lo van a aceptar en su momento. En su momento Jesús les va a abrir la puerta y ellos van a aceptar gozosos esa invitación. Pero aquí están adventistas bautizados hace mucho tiempo, con cargos en la iglesia, que hace tiempo dejaron de ser lo que Jesús quería que fuera. Yo quiero ver quién es el primer adventista del séptimo día bautizado, que reconoce que separado de Dios nada puede hacer. Dios le bendiga, Dios le guarde. Jóvenes que están allá sentados, no olviden que Dios los ama. No se paren, no les hablé para que se pararan. Nunca olviden que Dios los ama, que Él murió por ustedes en la cruz del Calvario. Probablemente alguna vez nos volvamos a ver, o quizás no nos volvamos a ver. Pero querido hermano, te pido algo encarecidamente: no dejes más solo a Jesús en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por ti, murió por ti, se dio por ti, porque tu vida, mi vida, la vida de ustedes era más importante que la vida de Jesús. Por eso Dios se desprendió de su hijo, su único hijo. Por eso Dios le dolió ver a su hijo en la cruz del Calvario, pero sabía que no podía estar con él, porque era la única forma en que tú y yo pudiésemos ser salvos. Era la única forma en que tú y yo pudiésemos ser liberados. Por favor, nunca más. Y si sientes que no puedes, recuerda que las batallas del cristiano se ganan de rodillas. Cuando tú dobles tus rodillas y reconozcas que separado de Él nada eres, entonces la misericordia de Dios estará contigo. Vamos a orar. Vamos a orar por ellos. Pastor José Roberto, ¿dónde está el pastor José Roberto? Venga acá, pastor. ¿Están los ancianos de esta iglesia? ¿Habrá ancianos de las diferentes iglesias que están aquí? Vengan por favor los ancianos que estén, por favor, yo quiero que vengan aquí al frente. Los ancianos que estén, por favor, vengan. Queridos, ellos son su responsabilidad. Yo no sé de qué iglesia sean, pastor, pero son tu responsabilidad primaria, pastor. Son su responsabilidad, líderes de iglesia. Llévenlos a los pies de Cristo, porque solo a través de ellos ustedes podrán haber dicho: hemos cumplido tu misión. Oremos. Dios bendito, gracias porque nos diste la oportunidad de estar esta semana aquí, porque permitiste, Señor, que abriésemos tu palabra y estudiásemos cada día, Señor, un tema diferente. Luchar con nuestros gigantes, ser valientes.
Tener cuidado de que las ballenas no nos traguen, Señor. Ser fieles